Hola a todos, el vídeo de hoy va a ser un poco caótico, así que quiero explicar un par de cositas antes de comenzar. Como ya sabéis, la semana pasada subí el tutorial de la katana de Mitsuri de Kimetsu no Yaiba al canal, que es esta que tenemos por aquí. No tan solo porque quisiera tenerla pues como un tutorial más en el canal, sino porque además prontito voy a hacer una sesión de fotos con una chica que tiene su cosplay. Entonces, no tan solo me interesaba tener la parte de la katana, sino que también me interesaba tener lo que sería la vaina. Este va a ser el tutorial que vamos a hacer esta semana, pero necesito contaros un par de cositas sobre ello antes de empezar. Primero, para mí es súper importante que entendáis que esto es un elemento decorativo para una sesión de fotos, lo que vendría siendo atrezzo, y no un elemento funcional para un cosplay para llevar a una convención. Entonces me vais a decir, ¿dónde está la diferencia? La diferencia básicamente es que yo lo que quería conseguir con esta funda o con esta vaina es tener la típica foto, la típica pose de desenfundando la katana. Podría hacer otra foto o pose pues más bien por la parte de atrás, pero nada más lejos que esto. Esto no es para llevarlo a una convención, porque, bueno, lo que sería el agujero de entrada es demasiado grande, entonces se os terminaría cayendo básicamente. Si lo quisierais hacer, estas son las restricciones. ¿Cuáles serían las opciones? Como veis, el agujero es muy grande, así que podríais decidir coger los patrones que yo os voy a dejar, mirar un poquito el tutorial y modificarlos. O también podríais buscar la forma de enganchar alguna cosita aquí para que se sujetara bien fuerte a la parte de la tsuba. Tenéis varias opciones, hacedlo como queráis, pero quería que tuvierais claro que para mí esto ha sido tan solo elemento de atrezzo y no estaba pensado pues para llevarlo a ninguna parte. Y la última cosita, segunda y última que os quiero mencionar antes de dar paso al tutorial es la siguiente. He decidido subir este tutorial pues porque al final esto también está relacionado con el canal, es una inversión de tiempo y dinero, pero muy importante, la respuesta a si voy a hacer las siguientes fundas o vainas para las katanas de Kimetsu siempre será no voy a hacer ninguna funda, sintiéndolo mucho, y os explico por qué. Básicamente, en mi habitación las katanas para comenzar se decoran de esta forma, al desnudo, y están así. Esto lo veo feo, no me interesa en absoluto, es un gasto personalmente de materiales y de tiempo innecesario. En esta ocasión lo he hecho para las fotos, pero nada más. Al final gasto mucho dinero en estos tutoriales, dinero que de momento no veo. Y nada, es que tengo que saber dónde invertirlo. Pensad que tengo muchísimas ganas de irme tan pronto abran fronteras y los meses que me queden aquí antes de irme los quiero invertir en hacer tutoriales que realmente sienta que son útiles. Me habéis pedido un montón de cosas muchísimo más interesantes que 4 fundas mal hechas. Creo de verdad que con todos los tutoriales que hay en el canal y con todas las técnicas que siempre son las mismas porque soy una pesada, podríais tomar los patrones de esta funda y modificarlos hasta conseguir pues la funda de la katana de Zenitsu, de Giyu, de Rengoku, la que queráis. Entonces, básicamente, así resumidos son los motivos. Sé que es un poco, pues, que no le va a gustar a todo el mundo, pero esta es la decisión. Luego ya, bueno, pues ya veremos. Os dejo con el vídeo. La semana que viene ya vengo con cositas nuevas, la sesión de fotos que espero hacerla pronto, así que mientras tanto que paséis una semanita genial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Lo primero que necesité son los patrones y como siempre los vais a encontrar gratuitos en la cajita de descripción. Para imprimirlos a escala necesitáis un programa como Adobe Acrobat. En la ventana de imprimir es importante marcar la opción de póster para que os lo imprima en páginas separadas y a escala. Tras tenerlo todo montado, lo único que hice fue tomar las tijeras y cortar. Tras obtener todas las piezas, fui a por el material que escogí para la base, y como no puede ser de otra manera, sí, goma eva o foam. El grosor de esta lámina es de 3 o 4 milímetros y no os recomiendo que sea menor para este proyecto. A continuación tomé los patrones y usando un permanente trasladé todas las siluetas. Lo único que me quedó a continuación fue tomar un cúter y recortar de nuevo todas estas partes. ¡Listo!
Ahora, antes de poder montar, necesitamos deformar. Usaré el calor del secador para deformar la goma eva, que vosotros ya sabéis que es un material termoflexible, pero idealmente lo mejor sería una decapadora. Tras calentar en mucha abundancia la pieza, usé mis manos para moldear ligeramente todo el rectángulo en forma de cilindro. Con que sea aproximado estará bien. Y a continuación ya fui a por pegamento de contacto. Importante, no uséis silicona caliente para esta manualidad porque no servirá para nada. Apliqué una fina capa de producto en las dos superficies a pegar. Esperé a que ya no estuviera húmedo al tacto y comencé a unir todos los bordes para cerrar dicho cilindro. Antes de seguir trabajando, dejé secar la funda unas 12 horas para que el pegamento endureciera bien. Continuemos ahora con los detalles. Alrededor de una de las esquinas enganché usando más cola de contacto la tira que tenéis en los patrones. Y justo en el costado contrario la tapa para cerrar la entrada. Fácil. Para seguir y también en mi línea de usar siempre los mismos métodos, tomé mi herramienta rotatoria o Dremel con un cabezal para lijar madera y rebajé los bordes de la unión que hicimos en el cilindro. También redondeé un poquito la tapa en uno de los costados. Tras este paso decidí que aún faltaba volumen y recorté otro rectángulo para pegar sobre la tapa. Y ahora sí, redondeé de nuevo con todos los volúmenes como ya creía convenientes. Terminé contenta con un resultado como el que os muestro. Y además lo probé en la katana para asegurarme de que el tamaño era el adecuado y entraba bien. Así que si no es el primer tutorial mío que veis, ya sabéis que lo siguiente fue la imprimación para preparar el foam para la pintura. En esta ocasión no me quise complicar y tan solo le di un par de capas de cola blanca para madera, dejando secar entre capa y capa. Con la pieza ya endurecida y completamente seca, lo siguiente fue la capa de pintura base. Esto sería muchísimo más fácil si el foam hubiera sido blanco desde el principio, pero no encontré ese color. Para solucionarlo voy a pintar con pintura en spray blanca de efecto brillo alrededor de toda la pieza. Perfecto. Y para terminar, nada más fácil que pincel y pintura en tono rosado. La funda de Mitsuri es tan fácil que tan solo con un poco de pintura alrededor de los rectángulos de los bordes nos bastará. ¡Voilà! Ya la tenemos terminada. Espero que os haya gustado este tutorial un tanto extraño, que pueda seros útil de alguna manera y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!